Hola a todos. Hace 7 años que vengo defendiendo la teoría de que la hiperconectividad que conlleva la cuarta revolución industrial nos ha conducido a una hipervulnerabilidad que nos pone en riesgo no solo a los individuos, sino incluso al conjunto de los actores sociales y también a todas las cadenas de valor. Mi reflexión o mis primeras reflexiones iban en la dirección de un individuo convertido en una suerte de cíbor hiperconectado en virtud de las extensiones móviles, como lo describiría la ciberantropóloga Amber Case. Es decir, la conexión tecnológica ampliaba exponencialmente las posibilidades de conexión y, en teoría, pues coadyuvaría al retorno a ese ágora griega. La verdad es que ilusos éramos en el año 2010. Muchos abrimos cuenta en Twitter por aquel entonces entusiasmados por la potencialidad de una red que favorecía la conversación y también por compartir las más novedosas ideas con tus iguales pues al otro lado del mundo. La verdad es que durante un tiempo la novedad, o mejor dicho, la hipernovedad de portar en nuestra extensión móvil, en nuestro smartphone, la conexión en tiempo real con el mundo nos fascinó y nos embriagó. De repente el mundo, no sé, parecía cambiar. Twitter parecía convertirse en la espina dorsal de la autocomunicación, ese concepto que denominaría el profesor Manuel Caster, ¿no?, en Comunicación y Poder. Es el lugar ideal donde la comunicación no precisaba ser mediada para ser consumida. El espacio, quizás, donde asistíamos o donde asistimos al real time de la vida y en el que éramos coproductores de esa comunicación en tiempo real. Pero con la hipernovedad contemplábamos incrédulos la llegada de viejos riesgos convertidos ahora en auténticas amenazas sociales, económicas, políticas, todas ellas hipertrofiadas. Las redes sociales se iban a convertir de alguna manera en el espacio ideal para desarrollar las guerras híbridas. Twitter y Facebook, lo recordamos, se constituyeron en el espacio ideal para la manipulación masiva de una población que pasó de estar informada a través de los medios de comunicación profesionales, por supuesto que cada uno con sus sesgos editoriales, obviamente, bueno, pues pasó de estar informada a través de esos medios a redes donde consumir bulímicamente toneladas de información, que en muchos casos no solo nos infoxicaba, sino que era pura desinformación, auténticos bulos. Todo ello sumado a algoritmos que reforzaban las cámaras de eco, los sesgos cognitivos, ¿no?, como diría Elie Pariser. La basura informativa era teledirigida por los estados o los partidos políticos empleando granjas de voz. Luego llegó Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales americanas de 2016, para refrendarlo de alguna manera. Un episodio que sirvió para que a muchos se nos cayera la venda de los ojos definitivamente. Bien, es cierto que ya en 2011 los servicios de emergencia españoles fuimos los primeros en darnos cuenta de la que se nos venía encima con los bulos, razón por la que promovimos los primeros en la Unión Europea el movimiento de los VOST, los voluntarios digitales en emergencias. Más tarde llegaron el resto de cazadores de bulos. Pero incluso con ello seguíamos fascinados por haber roto la barrera de la comunicación. La hipernovedad, bueno, pues nos había cegado. Por supuesto, por aquel entonces no habíamos oído ni hablar del principio de la valla de Chesterton, esa idea de que no deberían aplicarse reformas a un sistema para entender la lógica que hay detrás de su estado actual. El primero en describirlo fue Chesterton en 1929. Por cierto, que hoy leía en el Confidencial esa idea, que me parece un poco peregrina, de echar hierro a los océanos del mundo para que el fitoplancton crezca y captar de manera masiva gigatoneladas de CO2, reconociendo, eso sí, que eso puede tener influencia en la variabilidad de las especies que pueden estar desarrollándose dentro de los océanos. Recuerdo el principio de la valla de Chesterton.
No lo tenemos confirmado, reconocemos esto, pero nos ponemos a improvisar como si esto no tuviera efectos sobre los ecosistemas mundiales. En fin, sorprendente. Estábamos totalmente, como decía, cegados por el brillo de un mundo en red totalmente globalizado, donde la información recorría el orbe en segundos, pudiendo ser testigos y protagonistas al mismo tiempo desde nuestro smartphone. Bueno, yo creo que deberíamos ser escépticos con soluciones nuevas a problemas de antaño, sobre todo si la novedad va a ser difícil de revertir si en un futuro cambias de opinión, lo que estoy contando de los océanos y el fitoplancton. A ver quién es el valiente, por ejemplo, que hoy en día apaga el móvil más de 24 horas. Bien, pues hablamos yo creo que de la misma globalización que nos llevó a ceder nuestras cadenas de producción en pos del ahorro de costes, la maximización de beneficios, de espalda pues a los altos costes sociales, políticos y sobre todo ecológicos que ponen en riesgo a una sociedad obsesionada con el crecimiento y con el consumo desaforado. Hemos vivido obsesionados con los beneficios a corto plazo, sin darnos cuenta de que se trataba de un juego de suma cero, donde ese beneficio al corto marca la cuenta atrás de nuestra autodestrucción como especie. De hecho, esta paradoja del lactante, a la que se refiere Ether Heyen en su obra Guía del cazador-recolector para el siglo XXI, nos sitúa en este minuto en la mayor de nuestras contradicciones como especie a lo largo de la historia. El grave desequilibrio global, consecuencia de una tierra enferma a las que estamos esquilmando de forma sistemática, conllevó el desarrollo de una pandemia, presumiblemente originada por una zoonosis generada por la intervención humana. Es lo que tiene la destrucción de los ecosistemas, o al menos así nos lo han contado. Ya sabéis, una sola tierra, una sola salud. El relato alternativo es el que el virus surgió de un laboratorio de Wuhan. Bien, es indiferente. En cualquier caso, la mano del hombre está en cualquiera de las dos hipótesis en el origen. A partir de ahí, nuestra hiperconectividad se encargó de diseminar en horas, en días, la COVID-19 por el mundo. Esa hiperconectividad. Ay, Dios mío. Las tensiones geopolíticas de un mundo que ya estaba en guerra híbrida con anterioridad, no hicieron más que exacerbarse en la guerra de Ucrania y ahora con el enfrentamiento americano y chino, y ahí estamos sin saber qué nos va a deparar la actual crisis en Taiwán y las provocaciones recíprocas. Por lo tanto, el mundo transita de alguna manera dopado informativamente, pues camino del colapso. La sociedad no lo quiere ver. Y en fin, los estados tratan de ocultarlo para que no cunda el pánico y probablemente para seguir ensanchando la brecha entre los más pobres y los más ricos, que por supuesto ahora lo son más. Hasta Alphabet se está encargando de borrar las cuentas y alterar sus algoritmos para que, desaparezcan algunos de los youtubers que hablan de ello. Youtubers a los que la legislación va a cercenar su libertad de expresión, sacrosanto derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Recuerdo, artículo 20 de la Constitución española de 1978, para quien no lo recuerde. El mundo, por lo tanto, camina decidido y a paso firme hacia su autodestrucción. Me corrijo. Sapiens camina a paso decidido hacia su autodestrucción, quizás a su extinción. Porque hemos roto el equilibrio ecológico y hemos proliferado en exceso. La Tierra va a corregir ese desequilibrio ecológico y nosotros le estamos echando un pulso que solo podemos perder. Porque la verdad es que somos un bebé incapaz de dejar de mamar de la teta, aunque sepamos que esa misma leche que nos satisface al corto nos va a matar poco después. Si no, ¿cómo se explica que después de lo vivido con el COVID y ante la crisis energética que ahora padecemos, retrocedamos sobre nuestros pasos y abracemos con entusiasmo el retorno al carbón y a la energía nuclear o al petróleo? O sea, hoy leía un artículo en Expansión hablando de que el beneficio de la rebaja del precio del petróleo frente al gas, porque las economías occidentales, pues ahora van
a nutrirse del gas para quemarlo y producir la energía que necesitamos este invierno. Vamos a utilizar el petróleo, mejor dicho, y a partir de ahí pues se va a poder rebajar la factura energética y la inflación. ¿Pero a costa de qué? A costa de quemar petróleo. Bien, la hipernovedad nos está matando, no la hiperconexión. Vivimos embrojados por la hipernovedad. Muchos esperan fascinados la llegada, por ejemplo, de la Web3, del metaverso, sin valorar cuáles van a ser los nuevos riesgos asociados y si habrá posible vuelta atrás. Vuelvo otra vez a los océanos y al fitoplancton. Bien, nos vamos a zambullir de cabeza en la novedad, olvidando que al tiempo destruimos el mundo real que nos nutre. Hemos abandonado el campo, asfixiamos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, apostamos por el abandono de la tierra y nos concentramos en las ciudades, rompemos el equilibrio ecológico y nuestros montes arden en incendios de sexta generación que superan cualquier capacidad de extinción, entre otras cosas porque hay muchísimo combustible disponible. Prohibimos con normas absurdas que los vecinos limpien el monte o colocamos vallados que impiden, por ejemplo, que los lobos se extiendan y, como especie apical que son, regulen la cadena trófica. La hipernovedad no es otra suerte de cosa que el hiperdesequilibrio ecológico. Y yo creo que erramos al tenernos por superpoderosos. No podemos cambiar las leyes universales. Al final solo somos simios violentos con tecnología. Al final el sistema va a acabar por autorregularse. La pregunta es si aún llegamos a tiempo. La respuesta debería pasar por no seguir autoengañándonos y prepararnos ya para adaptarnos al proceso de autorregulación al que nos va a conducir el planeta. Bueno, al que nos conducimos nosotros y el planeta responde. Nuestros abuelos poseían hace 100 años las habilidades que se van a requerir ahora y que no eran otra cosa que pura adaptabilidad, es decir, genoma más cultura. La cultura voló en pos de la especialización que ya criticaba Ortega y Gasset. El problema es que vivimos, todos vivimos muy cómodos, con aire acondicionado, con internet y por supuesto con vuelos transoceánicos. Las vacaciones, el verano, todos a disfrutar, evidentemente. El planeta no va a esperar a quien no se quiera readaptar. Necesitamos sapiens generalistas y no especialistas. Por supuesto, la especialidad es importante para el desarrollo económico, pero el humanismo también. La pregunta es si estás listo, si estamos listos para escuchar al planeta y preparados para readaptarnos. La buena noticia es que si lo hacemos ya, aún llegaremos a tiempo. La mala es que si nos ponemos mañana, probablemente sea muy tarde para ti, para mí, para todos. Bien, es, en mi opinión, un juego de suma cero que nadie puede ganar. Hasta pronto.